Hola, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Avivamiento Betel, le damos gracias al Señor por tu vida, Avivamiento Betel. Buenas noches también si te estás conectando. Es un tiempo tremendo, un tiempo especial. Le damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente pues estar conectados y traer una palabra preciosa, tremenda sobre nuestras vidas. El Señor nos regaló en estos días una palabra poderosa que sabemos que va a ser de edificación para sus vidas, así como lo ha sido para nosotros. Y bueno, le damos gracias al Señor por los que se empiezan a conectar, y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor mientras se van conectando varios. Y quiero que ahí donde tú estás cerremos nuestros ojos y le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo a este tiempo, porque Él es el invitado especial y Él es el que pues va a hablar a nosotros, a nuestras vidas en esta noche. Amén. Amado Dios y Padre poderoso, te damos gracias, mi Señor amado, en esta noche. Gracias, gracias Espíritu Santo, Señor. Solo podemos darte, Señor, ese agradecimiento, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por cada persona que se conecta, amigo, familiar. Señor, nuestra iglesia Avivamiento Betel. Señor, te pedimos, Padre Santo y poderoso Rey, que tú seas, Señor, en esta noche, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, trayendo, Señor, esa fe, esa esperanza y confortando nuestras vidas, Señor, quitando tal vez, Señor, el temor de nuestro corazón, la duda, la incredulidad, la incertidumbre. Señor, hoy la colocamos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos permitas en esta noche, Señor, hablar contigo. Sentado, Señor, tal vez en nuestra sala, en la comodidad, Señor, tal vez de nuestro sillón, Señor, o aún tal vez en nuestro comedor, Señor, en el lugar que tú lo digas, Señor, pero permítenos en esta noche, Señor, poder hablar contigo, escucharte, escudriñar tu palabra, entenderla, Señor. Te pido, Padre poderoso, y especialmente, Señor, por este tema, Señor, que tú abras los ojos y los oídos, Señor, espirituales, Señor, de cada uno, Señor, de los que se conectan, de los que nos escuchan, y aún nuestra iglesia Avivamiento Betel. Señor, te pido, Padre Santo, obra en esta noche, Señor, sobre nosotros, y trae aún esos milagros, eso que anhela nuestro corazón, eso que está expectante, esperando que suceda, Señor. Yo te pido, Señor, obra milagros, prodigios y maravillas en esta noche, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amén. Como les comentaba, este es un día y un tiempo especial. El Señor nos regaló una palabra preciosa para esta noche, y se llama Otra Realidad. Es como la segunda parte del Shekinah que la hablamos hace 8 días más o menos, y es conocer cuál es esa otra realidad. A veces nos movemos en mundos que tal vez no vemos, que es el mundo natural y el mundo espiritual, pero hoy el Señor nos quiere enseñar cómo aprender a conocer esos mundos que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos, ese mundo espiritual que es una realidad que está ahí aunque no lo veamos. Amén. Y quiero que mi hija nos acompañe con el primer versículo. Me gusta mucho este versículo porque aquí cuenta cuando el Señor Jesús ya había resucitado y todo el pueblo estaba triste porque decían: nuestro Señor Jesús, con el que pasamos todo este tiempo, con el que pasamos día y noche, con el que comíamos, desayunábamos, se ha ido. Y entonces el Señor Jesús va donde estaban unos jóvenes, pero estos jóvenes no reconocen que el Señor estaba ahí. Y el Señor
les empieza a contar historias, les empieza a hablar de la palabra. Y me gusta lo que dice en Lucas 24:32. Y dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón mientras el Señor nos contaba todas estas maravillas que pasaron en la Biblia? Y de esto, de acuerdo en este versículo, queremos centrarnos, porque hay otra realidad. Ellos estaban viviendo aquí otra realidad, un mundo espiritual diferente, pero ellos no se habían dado cuenta que el Señor Jesús estaba con ellos. Y a veces nos pasa eso, estamos tan involucrados en este mundo terrenal, en lo que pasa a nuestro alrededor, en estrés, en tristeza, en enojo, que no nos damos cuenta que el Espíritu Santo está hablando a nuestro oído. Y que hay un mundo espiritual que quiere revelarse a nosotros, que el Espíritu de Dios quiere mostrarnos, porque es el Espíritu quien nos revela. Por eso dice, no arde nuestro corazón. El Espíritu de Dios permite que el corazón arda. Y era por medio de las Escrituras. Amén, así es. Dice la palabra que hay lo que hablábamos ahorita y lo que Tatis compartía. Dice la palabra que hay dos mundos. Es el mundo natural. ¿Cuál es el mundo natural? Como lo comentaba también Tatis, es el que vemos, el que palpamos. Tú tomas un objeto, lo tomas en tu mano, como tomar yo este vaso, y tú lo sientes. Tú lo sientes y lo estás viendo. Pero hay otro mundo que es el mundo espiritual, que es el que no vemos, pero está ahí. Aunque no lo podamos palpar tal vez físicamente, es algo sobrenatural que permanece ahí, y ese es el que se quiere revelar a nosotros en esta noche. Pablo dice en la palabra, en Efesios 6:12, del 10 al 12, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades que gobiernan y que dominan en el mundo espiritual. Es lo que estamos hablando, y es que hay un mundo espiritual que existe, nuevamente, que no vemos, pero que es una realidad. Y la palabra de Dios está llena de muchas historias donde el Señor muestra la importancia de que nosotros entendamos, que podamos más bien conocer y acercarnos a ese mundo espiritual. Cuando hablamos de Efesios 12, hablamos acerca de que nuestra lucha no es contra carnes, porque a veces nos enfrentamos a situaciones fuertes, donde a veces en nuestras fuerzas y en nuestra forma natural no lo podemos combatir. Debemos aprenderlo a través del Señor, de la palabra y la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Es con el poder del Espíritu que nosotros vamos a enfrentarnos a esta realidad. Y hay una palabra que me pareció muy bonita, está en Números 22, del 21 al 31, que no sé si algunos lo han escuchado, pero habla acerca de Balaam, que iba hacia cierto lugar. Vamos a leer solamente una parte por tiempo. Dice el 21 al 23, dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asno y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iban al campo. Acá hay algo especial, dice en el versículo 22, en la segunda parte dice el ángel de Jehová. El Señor nos enseñó que el ángel de Jehová es una cristofanía que habla de que es el mismo Jesús. Y me impresionaba porque dice la palabra que Balaam se dirigía a cierto lugar donde tal vez el Señor no le había mandado ir, pero sin embargo él iba. Y dice la palabra que el Señor, el ángel de Jehová, se le aparece a Balaam cuando él iba en su asno, y dice, me pareció tan tremendo, mira lo que dice el versículo 31,
Les invito para que usted lea toda esta historia para que la pueda entender un poquito mejor. Dice el versículo 31, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Pero ¿qué sucedió antes? Dice la palabra que el ángel de Jehová se le aparece a Balaam y a su asno, pero el asno vio al Señor Jesús, mas Balaam no lo vio. Y esto es algo sobrenatural y algo tremendo, porque las cosas espirituales a veces están ahí, no son manifiestas por el Espíritu, pero nosotros no las vemos. El asno, un animal, vio al ángel de Jehová, vio al Señor Jesús. Pero dice el Señor que hasta mucho después, prácticamente como que el Señor lo tuvo que sacudir y dice, yo soy Jesús, yo estoy aquí, yo soy Dios, mírame, escúchame, óyeme. Y a veces nuestras bendiciones, dice la palabra, están ahí, pero nosotros no las vemos. A veces alguien más tiene que venir y decir, mira, esto es lo que Dios tiene para ti, pero no las estamos viendo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están vendados. Y quiero que me acompañes por un momento a Juan 9 para que podamos entender un poco más de lo que es la vida o la parte espiritual. Dice Juan 9 del versículo, vamos a leer versículo 1 al 3. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se hacen manifiestas en él. Versículo 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo, ve, levántate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén y amén. Me impacta porque mira lo que sucede con Balaam y lo que sucede con este testimonio. En ese momento Balaam tenía sus ojos cegados. Cuando aparece el Señor Jesús, cuando aparece el ángel de Jehová, sus ojos les es quitado un velo. Este ciego, dice la palabra que era ciego desde nacimiento, pero cuando el Señor Jesús aparece en su vida, dice que él unta lodo y se los coloca en sus ojos, luego le dice, ve y lavas tus ojos en el estanque Siloé, y cuando él obedece al Señor, va y se lava sus ojos, ¿qué pasa? Dice, él recobra la vista, o sea, le es quitado el velo. Y para este mundo espiritual, nosotros necesitamos que nos sea quitado ese velo que no nos deja ver esa realidad del espíritu, porque conocer el mundo espiritual es otra realidad, es algo que nosotros no estamos acostumbrados, no teníamos nadie nos había enseñado. Dice el Señor que la palabra dice que este hombre nació o era ciego desde que nació. O sea, mira lo tremendo, hay una ceguera desde que nosotros nacimos. Pero cuando nosotros nacimos o nacemos de nuevo en el espíritu, nosotros aprendemos a ver el mundo espiritual. Y eso lo tienes que Eso les pasa a los discípulos en Marcos 4, del 31 al 40. En este momento estaba el Señor Jesús, acababa de enseñarles todo ese día el Señor sobre la palabra del sembrador, de que si el Señor nos da una palabra, guardarla en nuestro corazón y no permitir que nada nos la robara, porque va a pasar lo que dice mi mamá, va a venir el enemigo a ponernos una venda, a engañarnos, a robar lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Y entonces se suben a una barca y el Señor se acuesta en la parte de atrás del barco. Y los discípulos estaban ahí cuando dice Marcos 4, 31 al 40. Pronto se desató una tormenta feroz
y olas violentas entraban en la barca, o sea, se empezó a hundir, la cual empezó a llenarse de mucha agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Amén. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Se les olvidó a los discípulos que el Señor estaba en la barca con ellos, que el Señor no los iba a dejar solos, que el Señor no los iba a dejar morir. Amén. Por un momento tuvieron la venda, pero el Señor tuvo que levantarse y decir: yo estoy aquí. Recuerden que yo solo estaba durmiendo, pero yo no los he abandonado. Y les quitó la venda de sus ojos y pudieron reconocer que otra vez el Señor estaba con ellos. Que el Señor no nos tenga que decir: ¿por qué tienen miedo? Porque tienen miedo de este tiempo, porque tienen miedo de lo que está pasando alrededor, de la escasez, de la falta de la economía. Todavía no tienen fe, de la enfermedad. El Señor está en tu arca. Él quiere hacerte vivir otra realidad. Amén, así es. Y lo que dice esta palabra es algo tremendo porque esa realidad es la que nos va a dejar ver a nosotros cuáles son esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de cada uno de nosotros. Y hay bendiciones que el Señor ya las declaró, ya están ahí, ya son un decreto, ya es algo que es una realidad. Y Abraham lo pudo ver. Abraham también le fue quitada esa venda, porque Abraham conoció al Señor como su Dios proveedor. Pero cuando Abraham se dirige a sacrificar a Isaac al monte Moriah, en ese momento Abraham tenía una venda. Él no se había dado cuenta todavía que el Señor ya le tenía esa provisión. Él simplemente obedeció y él dijo: Señor, bueno, yo te obedezco, voy a subir con mi hijo. Y lo más tremendo y lo que es la realidad que yo veo fue en el momento que Abraham dice: el Señor se proveerá de sacrificio. Porque su hijo le pregunta: Señor, papá, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Vamos a ir a ofrecer sacrificio al Señor, pero ¿dónde está ese cordero? Y yo pienso que ahí fue donde se quitó ese velo de Abraham, cuando él declaró: el Señor proveerá. Porque él no le dijo nada a su hijo, o lo hubiera podido decir: bueno, Isaac, es que la verdad tú vas a hacer el sacrificio. Pero él no lo hizo. Él creyó en fe y dijo: el Señor proveerá. Y allí le fue quitada esa venda. Y él dijo: iremos y volveremos. No dijo: iré y volveré solo, no. Iremos los dos y volveremos los dos. Amén. Y eso mismo le sucedió a Agar. Les voy a contar 3 hombres y una mujer de la Biblia que me gusta mucho. La primera fue Agar. Agar estaba en el desierto y su sierva Sarai en ese tiempo se enojó con ella, la echaron y ella salió huyendo de su tierra, de su campamento, y aún en el desierto ella no pudo ver la bendición que el Señor tenía para ella. La pudo ver después de que se encontró con el Señor. Se encontró con el Señor y el Señor le mostró que había un manantial en el desierto, pero ella no lo había visto porque estaban sus ojos vendados. Ella pudo ver la gloria del Señor después de encontrarse con Dios. Y estos 2 hombres, David y Pablo, me encanta Pablo porque aún en la prisión, él estaba en la prisión, todo el tiempo lo echaban a la prisión por anunciar la palabra del Señor. Y creyeron que lo habían derrotado, que dijeron: no, ya nos salvamos de que siga contando la palabra del Señor. Pues aún en la cárcel empezó a escribir todas estas historias que son tremendas, todos estos libros. Timoteo, Corintios, a las iglesias les empezó a escribir y les decían: ánimo. Aún en la cárcel decía él: ánimo, confíen en el Señor, no pierdan su esperanza, sigan fuertes, sigan dando un buen ejemplo, sigan siendo esos hombres y mujeres que aman al Señor. Esto es una persona que vive en otra realidad.
no vivían lo que estaba viendo. No estoy en una cárcel, mejor me voy a poner a llorar, me voy a dormir porque qué más hago acá. No, voy a inspirar a otros desde mi peor tiempo, voy a inspirar a otros para que la gloria del Señor se refleje en otros. David pensaba, todo el mundo lo desechaba, todo el mundo lo hacía a un lado, el pastor de unas ovejitas, ¿qué va a hacer? Pero el Señor lo escogió para derribar a un gigante. Esto es vivir la realidad del Señor. No pensamos como piensa todo el mundo, no pensamos con nuestras, como lo que nosotros podemos hacer, sino pensamos en lo imposible, en lo que nuestro Dios, que hace cosas imposibles, pensar como Él piensa, hacer las cosas como Él las hace, porque Él nos lleva a vencer a nuestros gigantes como lo hizo David. Él venció a Goliat, pero porque estaba viviendo otra realidad en el Espíritu. El Espíritu lo empodera y le permitió poder vencer. Amén, así es. Y tal vez en este momento tú estás viviendo aflicción, tristeza, necesidad, pero precisamente necesitas que tus ojos sean abiertos. Desafortunadamente, a veces nosotros nos limitamos simplemente a ver lo que nuestros ojos naturales ven, lo que está ahí delante de nosotros. Y desafortunadamente a veces solo escuchamos las noticias, pero las malas noticias. Afuera, en el mundo natural, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando enfermedad, estamos escuchando malas noticias, todo es desastroso, todo es escasez, caos. En este momento eso es lo que se está viendo, eso es lo que se está oyendo, y esas son las noticias que nosotros estamos escuchando en este momento. Pero hoy algo especial que le escuché a nuestro pastor es, él decía, cambia tu canal, y cambia el canal a las buenas noticias, a las noticias que vienen del cielo, a las noticias que vienen de parte de Dios. Y mira lo que dice 1 Corintios 2. Quiero que Tatis me acompañes a leer la parte que tenías y yo leo la segunda parte. 2 Corintios 2, creo que tú tenías desde el 9. Desde el 9 al 12. No, pues dice bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira lo tremendo, cosas que ojo no vio. O sea, todavía nuestros ojos no lo han visto. ¿Por qué? Porque hay un velo. Y dice el versículo 10. No pensamos como nosotros, o sea, ahí dice como eso, cosas que ojo no vio, nadie ha visto, porque son cosas grandes que vienen de Dios. O sea, el Señor es nuestro creador, creó todo lo que nosotros podemos ver y va a hacer mucho más por nosotros. Entonces, cosas que no hemos visto, que no hemos oído, que no han subido a nuestro pensamiento, que no lo hemos imaginado, eso es lo que tiene el creador para ti. Si creó un mundo tan hermoso, una naturaleza, ¿cómo no te va a dar algo grandioso, algo como espectacular, como muy grande? Es como este versículo me hace recordar como ese regalo, alguien que de pronto está esperando un regalito pequeño, pero tu papá o tu mamá llegan con un regalo gigante en una caja inmensa, y nuestros pensamientos, ¿y qué será? ¿Qué puede caber en algo, en un regalo tan grande? Y esa es la esa misericordia, ese amor de Dios hacia nosotros, que Él tiene lo mejor y lo más grande. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el versículo 13, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay personas que piensan
cuando nosotros somos muy espirituales o cuando todo lo espiritualizamos, nos dicen, uy, pero es que usted está loco, o usted se le cayó un tornillo, o usted, bueno, se dejó lavar el cerebro, exactamente. Pero a mí me impacta porque mi familia, ellos me conocen porque yo soy una mujer que espiritualizo todo. Entonces, y ellos a veces, bueno, me dicen, mami, pero mira esto, mira lo otro, tú lo espiritualizas todo. Pero es que yo he aprendido a vivir en el Espíritu, yo he aprendido a tener esa experiencia con el Espíritu Santo, he aprendido a convivir con Él, he aprendido a tener una relación especial con Él. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Y cuando yo amo al Señor, yo deseo con todo mi corazón agradarlo en todas las cosas. Porque esa es la intimidad que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él. Solo en esa intimidad el Espíritu Santo te va a revelar esas cosas poderosas, como dice 2 Corintios 2:9, donde Él nos dice cosas que ojo no vio ni oído yo, porque es allí en el secreto, allí en la intimidad, donde el Espíritu Santo te va a revelar esas cosas grandes y esas cosas poderosas. La llave de los milagros es el Espíritu Santo. ¿Tú anhelas un milagro? Yo te pregunto en esta noche, ¿tú deseas un milagro? ¿Cuál es ese milagro que tú deseas, que tú anhelas, que tú esperas? Pues déjame decirte que la respuesta es el Espíritu Santo. Solamente en Él vas a encontrar esa respuesta poderosa. Ayer el Señor nos permitió compartir una palabra con mi esposo y mi esposo nos regalaba a todos Filipenses 4:19 dice que no nos afanemos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? Eso me decía el Señor. ¿Estás preocupado? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? Ve y clamas a la presencia del Señor. Es allí donde vas a conocer tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida, qué es lo que Él tiene para ti, cuáles son esos regalos, cuál es esa bendición que Dios tiene para ti. Balaam no pudo ver al ángel de Jehová, él no lo pudo ver porque tenía un velo, sus ojos estaban velados. El asno lo vio, pero el Señor hoy dice, quítate esos velos, quitémonos esos velos hoy para poder ver esa magnitud, ese poder, esa misericordia de Dios, eso poderoso que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Vivamos otra realidad. Eso es entrar en otro nivel y vivir otra realidad, esa realidad que Dios tiene para nosotros. Amén. Ya no miramos nuestras circunstancias, sino que miramos a nuestro Creador y lo que Él ha planeado para nosotros. Por eso me gusta lo que dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu de Dios es la verdad. Está el Padre y el Hijo en una conversación y el Espíritu Santo está ahí escuchando para decirnos a nosotros lo que Él ha planeado para nosotros. Y mira que esto le pasó a Kathryn Kuhlman, una avivadora del siglo XX, una mujer llena del fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le permitía hacer sanidades, prodigios, pero porque ella lo buscó. Esta es la realidad del Señor. Y me encanta porque el Señor le mostró una visión en la que estaba como en una mesa el Señor Jesús, Dios y el Espíritu Santo, y estaban hablando a quién vamos a enviar para que salven a este pueblo, a quién vamos a enviar para que traiga salvación y este pueblo pueda acercarse a mí, decía el Padre. Y Jesús dijo, yo iré. Y entonces Jesús le dice al Espíritu Santo, pero no quiero ir solo, por favor acompáñame, por favor ven conmigo. Y el Espíritu Santo le dijo, no, ve tú primero y yo voy a llegar en el mejor momento. Luego el Señor tuvo la crucifixión, resucitó al tercer día y llegó el Espíritu Santo. Le dijo, sí ves, aquí estoy contigo en el mejor momento. Y ahí, a partir de ese momento, los discípulos pudieron vivir otra realidad. ¿Por qué? Porque cuando estaba el Señor Jesús, antes de que fuera crucificado, ninguno de los discípulos pudo hacer un milagro todavía. Unos intentaron liberar a una persona endemoniada
y no pudieron. Intentaron hacer sanidades, no pudieron. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, los discípulos empezaron a hacer cosas mayores. Los discípulos empezaron a ser usados por el Espíritu Santo. Pero fue porque necesitaban empezar a vivir otra realidad, cambiar su perspectiva, cambiar que lo que el Señor quiere es algo mayor. Son cosas que no hemos imaginado, no hemos pensado. Deja de pensar siendo humano, porque pensamos, no, cualquier trabajito que me salga por ahí, cualquier cosa me sirve. No, pídele a tu Creador pensando como Dios piensa, pensando como el Señor, como lo que el Señor quiere darte. Y me encanta este versículo, ya para terminar, en Zacarías 2:8. Esta es versión PDT, pero en la Reina Valera dice, los ojos de la niña, ¿cómo es? La niña de los ojos del Señor. Dice Zacarías 2:8. Los que te hacen daño están lastimando lo que más quiero. No temas, porque si pasas por tempestad, el Señor va a rugir, porque están lastimando lo que el Señor más quiere. Tú eres lo que el Señor más quiere. Y el Señor va a desear siempre lo mejor para ti. El Señor nos ama, nunca va a desear lo malo. Por eso dice que planes de esperanza para darnos un fin, una esperanza, un futuro lleno de bendiciones. Él no va a desear lo malo para nosotros. Y estamos en sus ojos. Él no quita su mirada de nosotros. Él nos está vigilando todo el tiempo, que no nos resbalemos, que no caigamos, que podamos ver la bendición que ha planeado para nosotros. Porque al que hagan daño a lo que más quiero, los que te hacen daño están lastimando a lo que más quiero. Así es. Y es algo tremendo, porque dice la palabra que el Señor tiene un conocimiento tan grande que Él quiere revelarlo a nosotros, pero solo nos lo revela a través del Espíritu. Por eso es importante esa coinonía con el Espíritu Santo, esa relación, ese vínculo directo con el Espíritu Santo, porque es la única manera que nosotros vamos a conocer las cosas del Espíritu. Me gusta mucho esta palabra que está en Juan 14, versículo 15 en adelante. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese otro consolador? El Espíritu Santo. El Señor Jesús se iba a ir y le dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador, el que va a estar con ustedes, el que les va a ayudar, el que va a estar ahí para levantarles en todo momento. Y dice el versículo 17, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. No lo vemos. No podemos ver ese poder de Dios porque no conocemos al Espíritu Santo. No conocemos esa presencia preciosa del Espíritu Santo. No lo hemos visto porque nuestros ojos naturales no lo ven. Y porque aún no hemos interactuado con Él, porque cuando empiezas a interactuar, el Espíritu Santo se empieza a mover de una forma sobrenatural en tu vida. Así que empieza a tener relación con el Señor. Él es una persona, háblale como cualquier persona, porque Él se va a acercar a ti. Amén. Y qué bueno que puedas esperar del Señor tu bendición, no de hombres. Porque el que pone su confianza en el Señor nunca queda avergonzado, pero el que pone su confianza en hombres sí queda avergonzado. Los hombres te van a fallar, los hombres te van a prometer muchas cosas y no siempre las van a cumplir, pero el Señor, lo que te ha prometido, Él siempre lo va a cumplir, Él siempre lo va a hacer. Su palabra nunca cambia, su palabra siempre es fiel. A pesar de lo que hagamos, el Señor siempre se mantiene fiel. Amén. Y dice también ahí mismo en el versículo 17, dice: no lo pueden recibir porque no lo ven y no le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere morar en tu vida, en tu corazón, en tu casa. El mundo no lo puede ver,
porque hay dos realidades. Está el mundo natural, como hablamos ahorita, el mundo espiritual. Los que te dicen, uy, pero mire, usted se volvió loco, porque usted va a una iglesia, porque usted ora, porque usted lee la palabra. No, usted está viviendo otra realidad, porque usted quiere acercarse a conocer al Espíritu Santo. No lo vemos, no lo conocemos, pero Él está ahí y Él quiere vivir en nosotros. Él quiere que nosotros tengamos coidonía con Él. Él va a ir con nosotros a donde nosotros vayamos. Él quiere estar ahí contigo. Si tú vas a la izquierda, Él quiere ir contigo a la izquierda. Si tú vas a la derecha, Él quiere ir contigo a la derecha. Si tú quieres andar en victoria, tú tienes que andar de la mano con el Espíritu Santo. Tú no lo puedes dejar a un lado. Tú no puedes tomar decisiones sin contar con Él. Si tú quieres que tu vida sea bendecida, tú tienes que contar con la presencia del Espíritu Santo. El Señor quiere bautizarnos. Y el bautismo, hay dos clases de bautismo. El bautismo en agua, que fue el que hizo Juan el Bautista, donde las personas son sumergidas y tienen una experiencia de compartir ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Y el bautismo del Espíritu Santo, donde tú eres revestido de su poder, de su unción, donde tú aprendes a vivir con Él, donde tú ya no vas a amar el pecado, porque mira lo tremendo, cuando tú eres revestido por el Espíritu Santo, cuando tú conoces al Espíritu Santo y caminas con Él, tú te apartas del pecado, tú aborreces el pecado, tú ya no convives con el pecado, porque el Espíritu Santo, Él coloca esa santidad en tu vida, en tu corazón, y Él te enseña a guardarte. Pero necesitamos encontrarnos con Él. El Espíritu Santo tiene tantos, pero tantos regalos para nosotros. Están los frutos del Espíritu, están los dones del Espíritu, pero Él quiere revelar todo esto, todos estos regalos a través de que tú lo conozcas. Cómo vas a ganar tus batallas, cómo te vas a enfrentar a tus gigantes, cómo vas a vencer una enfermedad, cómo vas a vencer problemas en tu economía, cómo vas a vencer problemas en tu hogar, en tu familia, a través del Señor, a través del Espíritu Santo, porque Él te lo va a revelar. Él va a revelar lo oculto, lo que está ahí escondido, lo que Dios tiene para ti, porque muchos no se acercan al Señor y tal vez desafortunadamente viven en pobreza, en enfermedad, en ruina. Su vida es un total fracaso porque no se han querido acercar al Señor. Y a veces decimos, Señor, yo me quiero acercar a ti, pero cuando vemos que las cosas van medio regular o medio bien, estoy un ratico con el Señor, pero luego me alejo. Pero no, el Señor necesita una relación constante, todos los días, todos los días. Así como el lavarse los dientes es algo que es cotidiano para ti, el tener una relación con el Espíritu Santo lo debe ser igual. Es una relación constante de todos los días para que tú puedas tener otra realidad. Amén. Y este es el tiempo, amados, del Señor, donde el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y yo quiero a los que se han conectado que hagamos una pequeña oración. Si tú deseas acercarte al Espíritu Santo en esta noche y decirle, Señor, yo quiero tener otra realidad. Señor, mi realidad tal vez es el desempleo, mi realidad tal vez es el fracaso, mi realidad tal vez es, Señor, tener un hogar destruido o es una enfermedad, pero hoy tú le vas a presentar esa realidad, Señor. ¿Cuál es tu realidad en esta noche? Y el Señor te va a decir, y esta es mi realidad. Entrégame tu realidad y yo te voy a entregar cuál es mi realidad. La realidad de vivir en el Espíritu, de conocer la voluntad del Señor. Mira lo que dice tercera de Juan 1:2, porque esto es lo que promete el Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Prosperidad, salud física y plenitud del Señor. Esto desea el Señor. Este es el plan del Señor para cada uno de nosotros. Y muchas cosas más que yo sé que el Espíritu Santo te va a revelar en el lugar secreto. Amén.
El Espíritu Santo quiere ir contigo a donde quiera que tú vayas, y Él quiere que hoy tú diferencies cuáles esos dos mundos, el mundo natural. Hoy el mundo natural nos habla de pandemias, de enfermedad, de fracaso, pero el mundo espiritual nos habla de esa gloria de Dios, y esa es la que vamos a empezar a anhelar. Amén. Vamos a orar y ya saludamos a los que se conectaron. Amén. Padre, te damos gracias, mi Jesús amado, mi precioso Espíritu Santo y mi amado Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy tú nos enseñas, Señor, a quitar esos velos de nuestros ojos, de nuestra mente, aún de nuestro corazón, Señor. El Espíritu de Dios quiere mostrarnos hoy que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tus pensamientos, Señor, dice tu palabra, son de bien, son de bienestar, Señor. Son para bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Padre Santo, Señor, quita los velos, Señor. Y si tú puedes, ahí donde estás, colocar por un momento tus manos en tus ojos. Coloca tus manos sobre tus ojos. Y le vas a pedir al Espíritu Santo en esta noche que hoy quite ese velo, que quite como tal vez este ciego, que Jesús sanó, ese lodo, porque Jesús va a colocar un lodo espiritual en tus ojos para que cuando tú laves tus ojos, cuando tú laves tu rostro, se abran tus ojos espirituales, se abra tu mente, se abra tu corazón y se ha revelado ese poder del cielo, se ha revelado ese mundo espiritual que no vemos, pero que está ahí y quiere que tú lo conozcas. El Señor quiere que tú conozcas ese mundo espiritual. Así como hay un mundo natural, hay un mundo espiritual, y es ese mundo espiritual el que el Señor quiere que tú conozcas. Ese mundo espiritual que conoció Abraham, Agar, David, Josué, tantos hombres en la palabra que conquistaron, que fueron valientes, que fueron revestidos del Espíritu Santo, que taparon bocas de leones, que quebrantaron yugos, que rompieron barrotes de hierro, que fueron salidos de sus cárceles, que derribaron Goliats. Hoy te pido, Señor, que tú abras los ojos espirituales de mis hermanos, Señor, que sea ese éfata, Señor, no solamente en nuestros oídos, sino en nuestros ojos, Señor. Espíritu Santo, quita esos velos, quita esa venda, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, pueda ver, Señor, esa bendición que está ahí. Ellos no la ven, Señor, ellos no pueden ver la bendición porque hay una venda, hay un velo, pero te pido, Señor, hoy quítala, hoy arráncala de sus mentes, de sus ojos, Señor, y que ellos puedan ver ese propósito y ese plan perfecto que tú tienes para cada uno de ellos. Abre sus ojos, abre sus mentes, abre sus corazones, Espíritu de Dios, Señor, y que ellos puedan conocerte, acercarse a ti, valorar tu presencia, Señor. Allí en el lugar secreto, Señor, ellos puedan escuchar tu voz, Señor. Hoy te pido, Espíritu de Dios, Señor, revélate a sus vidas y que ellos puedan conocer esta otra realidad, Señor, que tú tienes para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amados. Esta es una palabra tremenda y especial. Me gustaría que estuvieran meditando en estas palabras, ojalá las hubieran podido anotar y aprendan a conocer esa presencia del Espíritu Santo. El Señor tiene muchos regalos para cada uno de ustedes y sé que el Señor apenas está comenzando con cada uno de nosotros, porque el Señor quiere derramar un vino nuevo en este tiempo, un derramamiento para mostrar su gloria. Amén. Y saludamos a los que se conectaron con nosotros hoy,
A Jazz, Dios te bendiga, mi Jazz, un abrazo grande, te amamos. De San Antonio de Tequendama, Avivamiento Betel, Miriancita, un abrazo grande. A Dani, Subachoque, Dios te bendiga, Miguel Ángel Tique. A Neivita de Brasil, te bendecimos, te amamos, te recordamos mucho, bendiciones. Andreita Munar, Doña Luz Dari, mi suegrita preciosa, gloria al Señor, te bendecimos. A Ladycita de Subachoque también, Joana Luna, Stephanie Rojas, Andrea Munar. Les bendecimos, le damos gracias al Señor. Amén. Gracias. Amparo Rivera desde Cali. Amparo desde Cali, bendiciones. Y nuestra iglesia Avivamiento Betel, les amamos muchísimo. Muchas bendiciones. El Espíritu Santo esté sobre ustedes, levantándolos aún más y entrándoles a esta nueva realidad, una realidad del Espíritu donde cosas poderosas vienen para este tiempo. Amén. Un abrazo. Jacqueline Díaz desde Manizales. Jackie Díaz desde Manizales, bendiciones. Les amamos y un abrazo grandísimo. Nos vemos el miércoles. Dios les bendiga. Chao. Chao.